La traición del crucero. Cuando mi hijo me dejó en tierra, estaba parado en el muelle del puerto de Ensenada, mis maletas listas a mis pies, gorra de béisbol puesta para protegerme del sol de Baja California y listo para embarcarme en las vacaciones soñadas junto a mi hijo y su esposa. Al menos eso era lo que yo creía, hasta que de repente recibí un mensaje en el celular. Papá, hubo un cambio de planes. Tú no vas al crucero. Llevaremos solo a la familia nuclear. En ese instante mi corazón se detuvo. Pero antes de continuar, checa si ya le diste like al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos late saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aún puedo sentir el olor a mar de aquella mañana. El puerto de Ensenada estaba repleto de turistas emocionados, arrastrando maletas y pura buena vibra. Yo también estaba emocionado, ansioso por el crucero familiar que habíamos planeado durante meses. A mis 65 años sería mi primer viaje en barco. Un pequeño sueño cumplido después de tanto jale. Mi protector solar en la mochila, mi camisa hawaiana nueva, 3 guayaberas compradas especialmente para las cenas formales. La felicidad de un hombre sencillo a punto de realizar un sueño modesto. Mi hijo Diego estaba retrasado, nada raro. Desde que se casó con Lorena, la puntualidad se había vuelto un lujo. Me senté en una banca cerca del área de embarque y esperé, observando a las familias que llegaban contentas, abrazadas, unidas, como pensé que la nuestra sería. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de Diego. Papá, hubo un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Lorena prefiere que sea solo la familia nuclear. Te explicamos mejor cuando volvamos. Leí aquellas palabras 3, 4, 5 veces. Mis ojos no lo creían, pero mi corazón ya lo sabía. Levanté la cabeza y ahí estaban, en la cubierta superior del barco, Diego, Lorena y mis 2 nietos, Santiago y Camila. No se dieron cuenta de que los observaba. O quizás sí fingieron que no. Lorena sonreía acomodándose el cabello castaño mientras le señalaba algo a los chavos. Mi hijo miraba su celular, probablemente verificando si yo había leído su mensaje. Solo la familia nuclear. Como si yo fuera, ¿qué? ¿Un satélite distante? ¿Un extraño? No. El hombre que lo crió solo después de que su mamá nos dejó, que trabajé en 2 chambas para que él pudiera estudiar en buenas escuelas, que lo abrazaba cuando llegaba llorando después de perder partidos de fútbol. Mis manos temblaban. Tomé mis maletas y salí de aquel puerto sin voltear atrás. El Uber me dejó en casa 50 minutos después. Entré al departamento que antes parecía acogedor y ahora sabía a abandono. Tiré la mochila en el sillón y fui directo a mi oficina, donde guardaba todos los documentos importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta café, estaba el contrato de la casa de Diego. La casa que yo les había comprado hacía 6 años cuando se casaron. La casa donde yo no era bienvenido para cenas de fin de semana porque Lorena necesita su espacio para crear su propio ambiente familiar. La casa cuya última mensualidad del crédito yo había pagado exactamente 2 meses atrás. La casa que todavía estaba a mi nombre. Ellos nunca se habían preocupado por ese detalle. De hecho, Diego siempre decía, es puro papeleo, jefe. Lo arreglamos después. Y yo, ingenuo, creía que era solo cuestión de tiempo hasta que formalizáramos la transferencia. Pero ahora entendía. No era olvido, era conveniencia. Sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Respiré hondo e hice una llamada. Licenciado Ramírez, soy Roberto Mendoza. ¿Recuerda aquella casa que compré para mi hijo? Sí, esa. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Mientras conversaba con mi abogado, una calma extraña comenzó a envolverme. No era coraje, aunque estaba ahí latiendo bajo mi piel. Era una claridad que nunca había sentido antes. Como si de repente todas las piezas encajaran. Las palabras de Lorena sobre crear límites saludables. El creciente distanciamiento de Diego. Los comentarios sobre que yo era demasiado intenso con los nietos. Las excusas para no incluirme en celebraciones. Incluso el hecho de que en las últimas Navidades yo recibía regalos cada vez más impersonales. Una licuadora, una tarjeta de regalo del Liverpool. No eran incidentes aislados. Era un patrón, un plan para alejarme lentamente, manteniendo solo lo que les interesaba. Mi apoyo económico, mi disponibilidad para emergencias, mi nombre en los documentos de la casa que no podían pagar solos. Yo había sido reducido a una función. Un cajero automático emocional y financiero, el LIC. Ramírez confirmó lo que yo ya sabía. La casa era legalmente mía. Yo podía hacer lo que quisiera con ella. Vender,
rentar, lo que fuera. Todo estaba a mi nombre. Y no había ningún documento que prometiera la transferencia futura a Diego. ¿Cuánto tiempo tardaría en completar una venta? Pregunté sorprendiéndome con la firmeza en mi propia voz. Con un comprador interesado, 2 semanas, quizás menos si aceleramos el trámite. El crucero duraría 10 días. Abrí mi laptop y escribí un correo electrónico a Gustavo. Mi compa agente inmobiliario. Necesito vender una casa rápido. Es cuestión de dignidad. Aquella noche no lloré más. Me preparé un té de manzanilla. Me senté en el balcón y observé la ciudad de Tijuana iluminada. Por primera vez en años no estaba pensando en Diego, en Lorena o en los nietos. Estaba pensando en mí. ¿Quién era yo antes de convertirme en el papá de Diego o en el abuelo de los chavos? Recordé al Roberto que amaba jugar dominó, que soñaba con conocer España, que tenía cuates y sus propios intereses. El Roberto que había sido gradualmente borrado para dar lugar a una versión conveniente de mí mismo, una que cabía perfectamente en los rincones de la vida de ellos, sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Aquel mensaje en el puerto no había sido solo una exclusión de un crucero. Había sido un recordatorio cruel de que para ellos yo ya no era esencial. Era prescindible. Un extra. No familia. Bueno, pues si así querían jugar, yo también tenía mis cartas y era hora de usarlas. Tomé mi libreta y comencé a escribir un plan. No por venganza, aunque había un sabor amargo de justicia en todo eso. Era por supervivencia, era por amor propio. Mientras el barco de ellos se alejaba de la costa mexicana, yo comenzaba a trazar mi propio rumbo. Uno donde por primera vez en décadas yo era la prioridad. La semana siguiente pasó en un torbellino de acciones calculadas. Gustavo, mi compa agente inmobiliario, encontró una pareja interesada en solo 3 días. Jóvenes, sin hijos, con lana en efectivo. Agendamos una visita para el día siguiente. Necesité una excusa para entrar en la casa de Diego. Después de todo, aunque fuera legalmente mía, ellos la consideraban su hogar. Usé la llave que siempre mantuve. Para emergencias, jefe, Diego decía. Y entré con la sensación extraña de estar invadiendo un espacio que me pertenecía en el papel, pero no en el corazón de ellos. Vine a recoger unas herramientas para arreglar algo en mi depa mientras están de viaje. Le dije a la vecina chismosa que me observaba desde su jardín. Ella sonrió creyendo. Después de todo, yo era el padre dedicado de Diego, conocido por todos en la colonia. Dentro de la casa fui recibido por el silencio y las memorias. Recordé el día en que les entregué las llaves, el abrazo emocionado que Diego me dio, las lágrimas de gratitud en los ojos de Lorena. Cómo aquello se había transformado en solo familia nuclear en tan poco tiempo. Mientras caminaba por las habitaciones, noté las señales de mi gradual exclusión. En las fotos en las paredes, yo aparecía cada vez menos. En los últimos portarretratos no estaba en ninguno. En las repisas, ningún libro que yo había regalado estaba a la vista. Incluso el zarape que compré en Oaxaca estaba guardado en el closet, sustituido por una cobija comprada en Costco. En la oficina de Diego abrí los cajones en busca de cualquier documento relacionado con la casa. Fue cuando encontré un sobre con el membrete de un abogado. Dentro, un borrador de documento titulado Transferencia de Propiedad. Fechado hacía 3 meses, pero nunca firmado o presentado a mí. El texto era claro. Planeaban pedir la transferencia de la casa a nombre de ellos tan pronto como se pagara la última mensualidad. O sea, hacía 2 meses, pero algo se lo impidió. Quizás calcularon que yo no aceptaría fácilmente. O quizás estaban esperando el momento perfecto para abordar el asunto cuando yo estuviera emocionalmente vulnerable. Guardé el documento en mi mochila. Evidencia. No es que necesitara más motivos para seguir con mi plan, pero aquello confirmaba mis sospechas. No fue un olvido, fue una estrategia. Al día siguiente la pareja interesada visitó la casa. Andrea y Miguel, ambos doctores, se enamoraron del inmueble. Está perfecta para nosotros, dijeron sin saber del drama que envolvía aquellas paredes. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado, con pago en efectivo y plazo de cierre en 1 semana. ¿Estás seguro de esto, Roberto?, preguntó Gustavo cuando firmamos los primeros documentos. Nunca estuve tan seguro, respondí sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza en mi voz. El Lic. Ramírez, mi abogado, se encargó de toda la parte legal. Explicó que como propietario registrado, yo tenía todo el derecho de vender el inmueble. Ellos no pueden alegar sorpresa o desconocimiento, ya que la propiedad siempre estuvo claramente a su nombre, explicó. La venta se concluyó en tiempo récord. El dinero fue depositado en mi cuenta,
y los nuevos propietarios recibirían las llaves el 25 de julio, un día antes del regreso del crucero. Había un detalle más que resolver. ¿Qué encontrarían al volver? No quería simplemente desaparecer. Quería que entendieran las consecuencias de sus elecciones. Entonces escribí una carta. Diego y Lorena, la casa que ustedes llamaban hogar fue vendida. Legalmente siempre fue mía, como bien sabían. Así como sabían que terminé de pagar el crédito hace 2 meses usando mi jubilación. Cuando recibí tu mensaje diciendo que yo no era familia suficiente para acompañarlos en el crucero, entendí finalmente mi lugar en su vida. Un lugar conveniente, periférico, disponible solo cuando era necesario. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Sus pertenencias personales han sido almacenadas en una bodega pagada por 3 meses. La llave y la dirección están con el LIC. Ramírez, cuyo contacto está adjunto. No se preocupen en buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy. Además de un padre y abuelo desechable. Roberto. Guardé la carta en un sobre y lo dejé sobre la mesa de la cocina, donde seguramente sería lo primero que verían. Junto a él coloqué una copia de la escritura de la casa y del contrato de venta. En la última noche antes de entregar las llaves a los nuevos propietarios, hice algo que no hacía en años: bailar. Puse a los Tigres del Norte en mi celular y giré por la sala vacía, ahora sin muebles, despojada de las falsas sonrisas en las fotografías, limpia de las mentiras no dichas. Tu familia ahora está sin techo. Susurré al eco de la casa vacía. Aquel baile no era una celebración de venganza. Era un ritual de liberación. Durante años me había definido por los papeles que desempeñaba en la vida de los demás. Padre de Diego, suegro de Lorena, abuelo de Santiago y Camila, cajero automático emocional y financiero. Buen ejemplo, siempre disponible, nunca de más. Mientras daba vueltas en la sala vacía, sentí el peso de esos papeles desprendiéndose de mí. Era como si cada vuelta me devolviera un pedazo del Roberto que un día fui. Aquel que tenía sueños propios, deseos, una vida más allá de servir a los demás. Al día siguiente entregué las llaves a Andrea y Miguel. Estaban radiantes hablando de planes para remodelar, de cómo transformarían la habitación extra en una oficina compartida. La energía de esta casa es especial, dijo Andrea. Se puede sentir que hubo mucho amor aquí. Lo hubo, respondí. Pero no todo amor sobrevive a la conveniencia. Ella me miró sin entender, pero sonrió de todas formas. Yo también sonreí. Una sonrisa genuina por primera vez en días. Mientras salía por el portón por última vez, sentí una mezcla de emociones que no conseguía nombrar. No era exactamente paz, ni venganza, ni tristeza. Era el alivio doloroso de finalmente ver la realidad tal como es, no como deseamos que sea. Volví a mi departamento en Tijuana e hice una llamada. Hermano, le dije a mi compadre Javier, aquel viaje a Madrid que siempre soñamos, ¿qué tal el mes que viene? Colgué antes de que él pudiera responder, enviando a continuación los boletos que había comprado aquella mañana. Era hora de vivir mis propios sueños, no solo de financiar los de los demás. Aquella noche dormí profundamente por primera vez desde el día en el puerto. Sin pesadillas, sin despertar sobresaltado, sin aquel dolor en el pecho que me acompañaba hacía semanas. Mientras el barco volvía lentamente a la costa mexicana, yo me alejaba cada vez más del puerto de Ensenada de donde habían partido. No físicamente, sino emocionalmente. Ellos planeaban regresar a una vida que ya no existía. Yo planeaba partir hacia una vida que estaba apenas comenzando. El vuelo a Madrid salía en exactamente 30 días. Tiempo suficiente para organizar mi nueva vida y presenciar de lejos las consecuencias de mi decisión. No por crueldad, sino porque necesitaba entender que aquello no era una pesadilla temporal. Era la realidad que había construido para mí mismo, un ladrillo de abnegación a la vez. 3 días antes del regreso del crucero, recibí un mensaje de Diego. Jefe, te extrañamos. Los chavos preguntan por ti todos los días. No puedo esperar para mostrarte las fotos. Sonreí amargamente a la pantalla del celular. La hipocresía era tan transparente que casi podía verla brillando entre las palabras. Ninguna disculpa por la exclusión. Ningún reconocimiento de la herida causada. Solo la continuidad del guión en el que yo debía desempeñar mi papel. El padre comprensivo, siempre listo para perdonar. No respondí. Cada notificación sin leer era un pequeño acto de rebelión contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente llegó otro mensaje.
Ahora de Lorena. Roberto, te trajimos unos chocolates belgas buenísimos. Camila los eligió especialmente para el abuelito. Una vez más lo dejé en visto. El silencio era mi única respuesta posible en aquel momento, porque si comenzaba a hablar quizás no conseguiría parar. Y aún no estaba listo para ese enfrentamiento. Cuando faltaban 24 horas para el desembarque, Diego llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Jefe, está raro que no respondas. ¿Está todo bien? Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos ir a cenar? Los chavos te extrañan. La preocupación en su voz parecía genuina, lo que hacía todo aún más confuso. ¿Cómo podía excluirme tan fríamente y después actuar como si nada hubiera pasado? Era como si viviéramos en realidades paralelas. El día del desembarque me desperté temprano y fui a la cafetería cercana al puerto. De lejos vi el enorme barco blanco acercándose lentamente a la costa. En algún lugar de aquella estructura flotante estaban las personas que un día llamé familia. Pedí un café americano doble y observé el movimiento creciente en la terminal. Familias ansiosas esperando a sus seres queridos, choferes de Uber sosteniendo carteles con nombres, vendedores ambulantes ofreciendo agua y botanas. A las 6:15 vi a Diego, Lorena y los chavos bajando la rampa. Estaban bronceados, sonrientes, cargados de bolsas. Camila sostenía un peluche nuevo. Santiago vestía una playera de alguna isla caribeña. Parecían la imagen perfecta de la familia feliz. Me giré antes de que pudieran verme, pagué mi café y salí. No necesitaba presenciar el momento en que leerían mi carta, en que se darían cuenta de que la casa ya no era de ellos. Eso no me traería satisfacción. Volví a mi departamento y apagué el celular. Lo que fuera que sucediera en las próximas horas, yo no quería ser testigo. No se trataba de torturarlos o saborear su confusión. Se trataba de finalmente crear el espacio que yo necesitaba para sanar décadas de pequeñas desilusiones. Aquella noche, dormí un sueño inquieto. Parte de mí aún se sentía culpable, condicionado a poner las necesidades de ellos por encima de las mías. Pero otra parte, la que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:43 de la mañana siguiente sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Diego. Estaba solo, con profundas ojeras y el rostro pálido. Abrí la puerta sin decir palabra. ¿Cómo pudiste? Fueron sus primeras palabras, la voz temblando entre coraje e incredulidad. Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos. No era su casa, Diego. Era mía. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te importó leer. Se pasó las manos por el cabello, desorientado. Pero vivíamos ahí. Teníamos una vida ahí. Los chavos crecieron en esa casa. Y yo tenía planes de viajar con ustedes, de ser parte de la familia. Es curioso cómo los planes cambian, ¿no? Fue solo un viaje, jefe. Un único viaje. No, Diego, fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que finalmente entendí mi lugar en tu vida. Conveniente cuando me necesitan. Desechable cuando les estorbo. Se dejó caer en el sillón, pareciendo repentinamente exhausto. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? ¿Pensaste en los chavos? Aquella pregunta encendió algo dentro de mí. Décadas de sacrificios, de poner las necesidades de él por encima de las mías. Y aún así, la primera preocupación no era conmigo, con mis sentimientos, con el dolor que me causaron. Era con la inconveniencia que yo había creado. Tienen 3 meses de bodega pagada, tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Y sí, pensé en los chavos. Pensé en qué tipo de adultos se convertirán viendo cómo tratan a su propio padre. Diego me miró como si yo fuera un extraño. De cierta forma, quizás lo era. El padre que él conocía, dócil, siempre disponible, listo para sacrificarlo todo, había desaparecido en el puerto aquel día. Lorena está destrozada, dijo él como si eso debiera importarme. ¿Y cómo crees que yo me sentí cuando leí tu mensaje aquel día? Solo familia nuclear. Como si yo fuera un conocido distante. No el hombre que te crió solo. Fue solo una expresión desafortunada, jefe. No significaba nada, significaba todo, Diego. Y lo sabes, fue el resumen perfecto de lo que he estado sintiendo por años. Que solo soy bienvenido cuando es conveniente, que mi papel es financiar sueños, no participar en ellos. Se levantó caminando nerviosamente por la sala. ¿Qué quieres de nosotros? Una disculpa. Está bien, lo siento. Ambos lo sentimos mucho. Fue insensible, fue incorrecto. Pero vender nuestra casa, esto es desproporcionado. No quiero una disculpa forzada. Y no es por la casa. Es por respeto. Es por finalmente entender mi valor. ¿Y cuánto vale ese respeto? ¿El precio de una casa? Aquella pregunta me golpeó como una cachetada.
De repente vi con claridad cristalina lo que estaba sucediendo. Él no estaba ahí porque le importaran mis sentimientos o porque hubiera entendido su error. Estaba ahí porque necesitaba un techo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación. La casa fue vendida. Los nuevos dueños ya se mudaron. Es irreversible, así como el daño que ustedes causaron al excluirme de aquel viaje. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ustedes? No lo sé. Yo me voy a Madrid en 27 días. Finalmente voy a vivir mi vida, no solo existir en función de la de ustedes. Diego me miró como si hubiera recibido un shock. ¿Madrid? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizás algunas semanas, quizás meses. Quizás no vuelva. Tomó su celular, las manos temblando. Necesito contárselo a Lorena. Ella no lo va a creer. Dile que finalmente entendí lo que significa familia. Es algo pequeño, cerrado en sí mismo, que eventualmente se desintegra. Cuando Diego salió cerrando la puerta detrás de sí, sentí un peso enorme siendo levantado de mis hombros. No era felicidad ni venganza satisfecha. Era simplemente el alivio de finalmente haber dicho las verdades que guardé por tanto tiempo. Tomé mi laptop y abrí el correo electrónico de la aerolínea. El boleto a Madrid brillaba en la pantalla como una promesa, no de fuga, sino de recomienzo. A mis 65 años estaba a punto de iniciar un capítulo enteramente nuevo. Un capítulo en el que yo era el protagonista. No solo un personaje secundario en la historia de otra persona. En los días siguientes, los mensajes y llamadas no paraban. Diego, Lorena, incluso amigos en común que fueron activados para intentar hacerme entrar en razón. Cada notificación del celular me hacía respirar hondo, buscando fuerzas para mantener mi decisión. Roberto, no puedes simplemente desaparecer y dejar a tu hijo y nietos en la calle, dijo Pepe, mi compa de décadas, en un audio de WhatsApp. Sé que te hirieron, pero esto es desproporcionado. Desproporcionado. Esa palabra me perseguía, como si hubiera una medida exacta de reacción para cada herida. Una ecuación perfecta para calcular cuánto sufrimiento merecía cuál respuesta. No están en la calle, Pepe, respondí. Están en una bodega pagada por 3 meses. Además, Diego gana bien. Siempre dijo que la casa era muy chica para ellos. Ahora tienen la oportunidad de encontrar algo que realmente se adecue a la familia. Incluso al escribir esas palabras, sentía una punzada de culpa. No por mis actos, sino por la persona amargada en la que parecía estar convirtiéndome. Este no era el Roberto que yo conocía. O quizás lo era, finalmente liberado después de décadas reprimiendo sus verdaderos sentimientos. En el 10º día después de la venta de la casa, recibí un arreglo de flores. Claveles rojos, mis favoritos, con una tarjeta escrita a mano por Lorena. Roberto, entiendo tu dolor y pido sinceras disculpas por cómo te hicimos sentir. ¿Podemos conversar? No por nosotros, sino por los chavos. Te extrañan. El llamado a los chavos era predecible. Sabía que eventualmente los usarían como escudo emocional, como último recurso para hacerme ceder. Pero esta vez no funcionaría, porque yo también los extrañaba dolorosamente. Pero necesitaba romper el ciclo que había creado, donde mi amor incondicional era dado por sentado y explotado. Puse las flores en un florero. Tomé una foto y se la envié a Lorena con una única palabra. Gracias. No era un perdón ni una apertura al diálogo. Era un reconocimiento civilizado del gesto, nada más. Faltando 2 semanas para mi viaje, recibí una visita inesperada. Camila, mi nieta de 7 años, acompañada por la niñera. Abuelito. Corrió a mis brazos tan pronto como abrí la puerta. Te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste a visitarnos a la casa nueva? Mi corazón se encogió. Los chavos, claro, no tenían culpa de nada. Eran solo peones en ese juego de ajedrez emocional que los adultos jugaban. También te extrañé, mi amor, respondí abrazándola fuerte. Solo necesité resolver algunas cosas. La niñera me entregó un sobre. La señora Lorena pidió entregárselo personalmente. Dentro, una invitación formal para una cena en la nueva casa que habían rentado. Para recomenzar como familia, decía la tarjeta en caligrafía elegante. Aquella noche me senté con mi libreta y sopesé mis opciones. Ir a la cena sería señalar que todo podría volver a la normalidad, que bastaba una disculpa formal para borrar años de pequeñas humillaciones. No ir sería confirmar la imagen que probablemente estaban construyendo, la del viejo amargado y vengativo. Tomé el teléfono y llamé a Diego. Recibí la invitación, dije sin rodeos. ¡Qué bueno! Él parecía genuinamente aliviado. ¿Entonces vendrás? No, Diego, no iré. Silencio del otro lado de la línea. Jefe, estamos intentando arreglar las cosas. ¿Qué más quieres de nosotros?
No quiero nada de ustedes. Y ese es el punto. Durante años ustedes me quisieron disponible cuando era conveniente e invisible cuando no lo era. Ahora estoy eligiendo ser no disponible para ustedes y visible para mí mismo. Pero ¿y los chavos? Ellos no tienen la culpa de todo esto. Estoy de acuerdo. Y por eso mantendré contacto con ellos, pero en mis términos, no en los de ustedes. ¿Qué términos son esos? Su voz tenía un toque de irritación mal disimulada. Los llevaré a pasar un fin de semana conmigo una vez al mes, sin ustedes. Así como ustedes querían un crucero sin mí, quiero tiempo con mis nietos sin ustedes. Esto es ridículo, jefe. ¿Estás usando a los chavos como moneda de cambio? No. Estoy estableciendo límites. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Colgueante de que él pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o arrepentimiento. Era la adrenalina de finalmente confrontar las dinámicas tóxicas que yo había permitido establecerse. Al día siguiente, Lorena apareció en mi puerta. Estaba impecablemente vestida como siempre, pero su rostro traicionaba noches mal dormidas. Roberto, ¿podemos conversar? Solo nosotros dos, de adulto a adulto. Hice un gesto para que entrara. Ofrecí un café que ella rehusó y nos sentamos frente a frente en la sala. ¿Qué te pasó?, preguntó ella, su tono entre preocupado y acusatorio. Este no es el Roberto que conocemos. Tienes razón, no lo es. Aquel Roberto murió en el puerto cuando leyó el mensaje de su hijo, diciendo que no era familia suficiente para un crucero. Lorena bajó los ojos. Fue un error terrible. Estábamos estresados con los preparativos. Yo no me sentía bien, mi mamá estaba enferma. Fue una decisión impulsiva. Impulsivo sería olvidar avisarme sobre una cena. Excluirme deliberadamente de un viaje familiar es una elección consciente. Una que revela exactamente lo que piensan sobre mi lugar en la familia. Lorena suspiró ajustándose el collar que yo le había regalado la Navidad pasada. Siempre fuimos agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, Roberto. La casa, el apoyo económico, la ayuda con los chavos. ¿Y es así como demuestran gratitud? ¿Tratándome como un empleado cuyos servicios pueden dispensar cuando es inconveniente? No es justo ponerlo de esa forma, protestó ella, la voz temblorosa. Hemos intentado construir nuestra propia familia, nuestra propia identidad como pareja. A veces eso significa establecer límites. Límites, repetí sintiendo el sabor amargo de la palabra. Es curioso cómo esos límites nunca se aplicaron cuando necesitaban lana para remodelar la cocina o cuando querían dejar a los chavos conmigo para viajar por trabajo. Lorena se ruborizó ligeramente. Sé que parece hipócrita. No parece, Lorena. Lo es. Ella respiró hondo, como si reuniera coraje. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Estamos realmente arrepentidos. La miré. Realmente la miré, buscando señales de sinceridad en su rostro perfectamente maquillado. Había algo allí, no arrepentimiento genuino quizás, pero ciertamente la comprensión de las consecuencias. No hay nada que arreglar, respondí tranquilamente. Ustedes hicieron sus elecciones, yo hice las mías. Ahora vivimos con ellas. Pero, ¿y los chavos? Necesitamos encontrar alguna estabilidad para ellos. Como le dije a Diego, seguiré presente en la vida de ellos, en mis términos. Fines de semana sin ustedes. Su tono traicionaba irritación. Como si no fuéramos confiables con nuestros propios hijos. No es cuestión de confianza, Lorena. Es cuestión de construir mi relación con ellos independientemente de ustedes, así como ustedes construyeron su familia independientemente de mí. Lorena se levantó alisándose el vestido como hacía cuando estaba incómoda. ¿Has cambiado, Roberto? Sí, cambié. Debí haber cambiado hace mucho tiempo. Después de que ella salió, me sentí extrañamente ligero. No había gritado, no había llorado. Simplemente había dicho las verdades que necesitaban ser dichas, sin drama o rencor excesivo. El Roberto de antes habría cedido, habría aceptado cualquier migaja de reconciliación, hambriento por aprobación e inclusión. Pero este nuevo Roberto, o quizás el Roberto original que había sido sofocado por años de abnegación, exigía respeto, no solo migajas de atención. En la semana siguiente, antes de mi viaje, cumplí mi promesa. Busqué a Camila y Santiago para pasar un día conmigo. Los llevé al Parque de la Amistad, compramos helado, tomamos fotos chistosas, hablamos de todo y nada. Sus cuates de la escuela, los animales favoritos, el libro que Camila estaba leyendo. En ningún momento mencioné a sus papás o la situación entre nosotros adultos. Eran chavos, merecían ser librados de los dramas de los grandes. Cuando los dejé de vuelta, Diego me esperaba en la puerta. Tenso. ¿Se divirtieron?, preguntó intentando sonar casual. Mucho, respondí manteniendo la misma ligereza forzada.
Traen los dibujos que hicieron para ti. Gracias por hacer esto, dijo, pareciendo genuinamente agradecido por no alejarlos de ti por causa de todo esto. Nunca haría eso, Diego. No soy como ustedes. El comentario lo golpeó como era esperado, pero él solo asintió aceptando el golpe. ¿Cuándo vuelves de Madrid?, preguntó cambiando de tema. No lo sé. Quizás nunca. ¿Estás hablando en serio? Había pánico genuino en su voz. Por primera vez en décadas, estoy poniendo mis necesidades en primer lugar. Me quedaré el tiempo que sea necesario para redescubrirme. ¿Y si te necesitamos? ¿Y si los chavos te necesitan? Sonreí, no con alegría, sino con la certeza de quien finalmente entendió su valor. Sobrevivieron sin mí durante 10 días de crucero. Estoy seguro de que sobrevivirán durante mi viaje. En la noche antes del vuelo a Madrid, hice algo que venía posponiendo. Abrí la caja donde guardaba todos los recuerdos de Diego. Fotos de su infancia, dibujos escolares, su primer zapatito. Cada artículo contaba la historia de un amor incondicional que había sido lentamente transformado en conveniencia. No tiré nada a la basura ni guardé la caja en el fondo del closet. Simplemente la observé, reconociendo que aquellas memorias formaban parte de mí, así como el dolor de la exclusión reciente. No necesitaba negar el pasado para abrazar el futuro. En la mañana siguiente, mientras el Uber me llevaba al aeropuerto, recibí un mensaje de Diego. Buen viaje, jefe. Te amamos, aunque no lo creas ahora. No respondí. No porque no creyera en el amor de ellos, sino porque había aprendido que amor sin respeto es solo una palabra vacía. Una excusa para continuar comportamientos perjudiciales. El avión despegó puntualmente a las 10:30. Mientras México quedaba atrás, me sentí como si estuviera respirando libremente por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico. Era una jornada hacia adentro de mí mismo, para redescubrir al Roberto que existía antes de ser el papá de Diego o el abuelo de los chavos. El Roberto que tenía sueños propios, deseos, una vida que no se resumía a servir a los demás. La sobrecargo sirvió tequila en clase ejecutiva, un lujo que me había permitido con parte del dinero de la venta de la casa. Levanté la copa en un brindis silencioso, no al fin de una familia, sino al comienzo de mí mismo. Madrid me recibió con lluvia fina y cielo gris, pero ni eso disminuyó el encanto del momento. Javier, mi compadre, esperaba en el aeropuerto con un paraguas de los Pumas y una enorme sonrisa. Bienvenido a tu nueva vida, compa, dijo él, abrazándome con fuerza. Javier siempre fue mi opuesto. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Construyó una carrera internacional y vivía entre Madrid y Ciudad de México hacía décadas. Mientras yo dedicaba mi vida a Diego, él dedicaba la suya a sí mismo. Durante años sentí una superioridad velada en relación a sus elecciones, como si mis sacrificios paternos fueran de alguna forma más nobles que su vida egoísta, como solíamos llamar en nuestras pláticas. Ahora, a mis 65 años, yo comenzaba a cuestionar quién realmente había tomado las elecciones más sabias. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier mientras su chofer nos llevaba por el tráfico madrileño. Libre, asustado, culpable. Todo al mismo tiempo. Él se rió. Bienvenido a la vida real, compa, donde ninguna emoción existe aislada y todas las decisiones tienen un precio. El departamento de Javier quedaba en Malasaña, un barrio lleno de bares, galerías y tiendas de diseñadores independientes. Su estilo de vida sofisticado siempre me pareció extravagante, casi frívolo. Ahora veía cómo él había creado una vida que reflejaba exactamente quién era él, sin concesiones, sin sacrificios innecesarios. Preparé el cuarto de huéspedes, pero creo que necesitamos encontrar tu propio espacio pronto, dijo él mientras me mostraba la linda habitación con vista a un patio interno. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? No sé, respondí honestamente. Nunca planeé nada más allá de la venta de la casa y la compra del boleto. Perfecto. Javier sonrió. Las mejores jornadas son las que no tienen un guión definido. En los días siguientes me sumergí en Madrid como un sediento en el oasis. Visitamos museos, nos sentamos en terrazas observando gente. Caminamos por horas a lo largo del Retiro. Yo absorbía cada momento como una esponja, llenando el vacío que ni sabía que existía dentro de mí. Mi celular permanecía mayormente apagado. Lo encendía solo una vez al día, generalmente por la noche, para verificar mensajes importantes y hacer una corta videollamada con Camila y Santiago. Las conversaciones eran siempre ligeras, enfocadas en sus actividades diarias y mis descubrimientos en Madrid. Nunca hablábamos sobre la situación con sus papás o sobre cuándo yo volvería. Una semana después de mi llegada, Javier organizó una cena con algunos de sus cuates, artistas,
escritores, profes universitarios, gente fascinante que vivía vidas intensas y significativas mucho más allá de los 60 años. Este es mi compa Roberto. Me presentó a una mujer elegante de cabello gris. Finalmente descubrió que existe vida más allá de ser padre y abuelo. En otro momento me habría molestado con esa descripción. Pero aquella noche, entre risas y copas de vino tinto, reconocí la verdad en las palabras de él. ¿Y a qué te dedicas, Roberto?, preguntó Felipe. Un profe de literatura comparada. Estoy redescubriendo quién soy. Respondí sorprendido con mi propia honestidad. Pasé décadas siendo definido por mis papeles en la vida de los demás. Ahora estoy escribiendo mi propia definición. Ah, una jornada de autodescubrimiento. Él sonrió. La más importante de todos los viajes. Aquella noche fue reveladora. Por primera vez en décadas fui visto y apreciado como Roberto. No como el papá de alguien, el abuelo de alguien, el suegro de alguien. Solo Roberto, con opiniones, historias y sueños propios. Al día siguiente, Javier me sorprendió con una propuesta. Tengo un cuate que renta un pequeño departamento en Lavapiés. Nada lujoso, pero con todo el encanto madrileño. ¿Quieres verlo? ¿Rentar para mí? Pero no sé cuánto tiempo me quedaré. Exactamente por eso. Sin compromiso a largo plazo. Solo un lugar tuyo mientras decides los próximos pasos. El departamento era un típico estudio madrileño. Pequeño pero perfectamente organizado, con ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada del otoño, piso de madera antigua que crujía ligeramente bajo los pies, una cocina minúscula pero funcional. Está perfecto, susurré sintiendo que aquel espacio simbolizaba exactamente dónde estaba yo en la vida. Un lugar transitorio, pero mío. Un comienzo. Aquella misma tarde firmé un contrato de 3 meses renovable. Con parte del dinero de la venta de la casa, podía darme el lujo de este tiempo de transición, sin preocupaciones económicas inmediatas. Después de 2 semanas en Madrid, recibí un correo electrónico del Lic. Ramírez. Diego había contratado un abogado y estaba amenazando con contestar la venta de la casa, alegando que había un acuerdo verbal de que el inmueble sería eventualmente de él. No se preocupe, escribió el Lic. Ramírez. Sin documentación formal no hay nada que puedan hacer legalmente. La venta fue completamente legítima. Aún así, la noticia me afectó. No por el miedo de perder la batalla legal que sabía era inexistente, sino por la confirmación de que Diego aún no había entendido. Él continuaba viendo la situación como una injusticia contra él, no como una consecuencia de sus propias acciones. Aquella noche lo llamé por primera vez desde mi partida. ¿Por qué el abogado, Diego, jefe? Él sonó genuinamente sorprendido al oír mi voz. ¿Dónde estás? Estábamos preocupados. ¿En Madrid? Como dije que estaría. ¿Por qué contrataste un abogado? Silencio del otro lado. Luego un suspiro. Porque no es justo. Aquella casa era nuestro hogar. Teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo, Diego? ¿Aquel que existía solo en tu cabeza o aquel que planeaban imponerme después de que terminé de pagar el crédito? ¿De qué estás hablando? Encontré el borrador de la transferencia de propiedad en tu oficina. Fechado hace 3 meses. Nunca presentado a mí. Ustedes estaban esperando el momento justo para presionarme, ¿no? Más silencio. Fue idea de Lorena. Finalmente admitió, la voz baja. Ella creyó que deberíamos oficializar la situación, ya que vivíamos ahí hacía años. Y tú siempre dijiste que la casa era para nosotros. Y ustedes decidieron eso sin consultarme. Así como decidieron que yo no era familia suficiente para el crucero. Son situaciones completamente diferentes. No, Diego. Son exactamente iguales. En ambos casos, ustedes tomaron decisiones sobre mi vida, mis sentimientos y mis propiedades sin considerarme digno de participar en la conversación. Lo oí respirar hondo, como hacía desde chavito cuando intentaba controlar la frustración. ¿Y ahora vamos a vivir en este desmadre para siempre? ¿Tú en Europa rencoroso y nosotros aquí intentando reconstruir nuestras vidas? No estoy rencoroso, Diego. Estoy finalmente viviendo mi propia vida. No la que ustedes diseñaron para mí como un papel secundario conveniente. Y sugiero que retires el proceso legal. Será humillante para ustedes cuando sea rechazado. Has cambiado, jefe. No te reconozco más. Quizás nunca me conociste de verdad. Solo la versión de mí que era conveniente para ti. Después de colgar, lloré por primera vez desde que llegué a Madrid. No por la casa. No por el proceso legal. Ni siquiera por la relación fracturada con mi hijo. Lloré por el Roberto que había pasado décadas sofocado bajo capas de expectativas ajenas,
por el hombre que podría haber sido si hubiera establecido límites saludables desde el inicio. En la mañana siguiente, Javier me encontró en el balcón observando el movimiento de la calle con una taza de café. ¿Noche difícil?, preguntó notando mis ojos hinchados. Diego contrató un abogado. ¿Quiere contestar la venta de la casa? Javier soltó una risa seca. Claro que sí. Cuando las personas pierden sus privilegios lo llaman injusticia. Es mi hijo, Javier. A pesar de todo, sí, y lo amas. Pero amar no significa dejarse explotar. Tú no quitaste nada que fuera legítimamente de él. Solo paraste de dar lo que era legítimamente tuyo. Las palabras de él resonaron profundamente. Durante toda mi vida había confundido amor con sacrificio, generosidad con abnegación, como si amar significara necesariamente disminuirse, volverse menos para que el otro pudiera ser más. Pero el verdadero amor, por otros y por uno mismo, no exigía ese desequilibrio. No pedía que yo desapareciera para que otros pudieran brillar. Aquella tarde hice algo que nunca había hecho antes. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela, una pasión adolescente que había abandonado cuando nació Diego, considerándola un pasatiempo frívolo incompatible con las responsabilidades paternas. El taller quedaba en un edificio antiguo en Lavapiés, con ventanas enormes que enmarcaban los tejados de Madrid como una pintura viva. El profesor, un señor de cabello blanco y manos manchadas de tinta, nos recibió con una sonrisa gentil. La acuarela es como la vida, dijo él demostrando una pincelada suave. Puedes guiar el agua, pero nunca controlarla completamente. La belleza está en aceptar los caminos impredecibles que ella elige. Mientras mezclaba colores y los observaba fluir por el papel, tuve una epifanía. Era exactamente eso lo que estaba aprendiendo a hacer con mi propia vida. Guiar, no controlar, aceptar lo impredecible. Encontrar belleza en los caminos inesperados. Al final de la clase había creado un pequeño paisaje, imperfecto ciertamente, pero vibrante de colores y posibilidades, así como el nuevo capítulo que estaba comenzando a escribir para mí mismo. El otoño en Madrid transformó los árboles en explosiones de rojo y dorado, como si la ciudad entera estuviera celebrando mi transformación personal. Los días se volvían más cortos, pero de alguna forma mis horas parecían más plenas, más significativas. Establecí una rutina que era exclusivamente mía. Me despertaba temprano. Tomaba café en una pequeña cafetería en la esquina donde el dueño ya me reconocía. Y guardaba un churro aún caliente. Caminaba por parques diferentes cada día. Asistía a mis clases de acuarela 2 veces por semana, y por la noche, muchas veces cenaba con Javier y sus cuates, o simplemente me quedaba en mi pequeño departamento leyendo o pintando. Era una vida simple pero completamente mía. Cada decisión, cada momento era elegido por mí y para mí. Las semanas pasaron y la frecuencia de los mensajes de Diego disminuyó gradualmente. El Lic. Ramírez me informó que él había desistido del proceso legal, aceptando finalmente que no tenía base para contestación. Continué haciendo videollamadas regulares con Camila y Santiago, pero incluso estas se volvieron menos frecuentes a medida que ellos se adaptaban a la nueva dinámica familiar. A mediados de noviembre recibí un correo electrónico inesperado de Lorena. Roberto, espero que estés bien en Madrid. Las fotos que envías a los chavos son hermosas. A ellos les encanta mostrar a sus cuates dónde el abuelito está viviendo ahora. Escribo para pedir disculpas genuinas. Esta vez no por las molestias prácticas que nos causamos el uno al otro, sino por el daño emocional que te causamos a lo largo de los años. Diego y yo hemos estado en terapia de pareja desde que partiste. No fue fácil enfrentar ciertas verdades sobre nosotros mismos, sobre cómo te tratamos, sobre los patrones tóxicos que establecimos. El terapeuta nos ayudó a ver cómo normalizamos comportamientos manipuladores y egoístas, disfrazándolos como establecimiento de límites saludables o construcción de nuestra propia familia. La verdad es que dimos tu generosidad por sentada. Peor, la explotamos conscientemente, sabiendo que tú nunca dirías que no, nunca establecerías límites firmes, nunca exigirías reciprocidad. No espero que perdones o olvides, ni estoy pidiendo que vuelvas o que restaures la situación anterior. Solo quería que supieras que tu decisión drástica nos forzó a confrontar verdades dolorosas e iniciar cambios reales. Diego tiene dificultad en expresar esto, así que tomo la libertad de hablar por los dos. Él todavía está procesando mucho coraje y culpa, pero está progresando. Los chavos están bien. Te extrañamos, pero respetamos tu jornada. Con sinceros deseos de bienestar, Lorena. Leí el correo electrónico varias veces intentando discernir manipulación disfrazada de sinceridad. Pero algo en esas palabras sonaba diferente de los intentos anteriores de reconciliación. No había pedidos implícitos. Ninguna mención a la casa o a la situación económica.
Ninguna tentativa de usar a los chavos como palanca emocional. Le mostré el correo electrónico a Javier durante la cena aquella noche. ¿Qué opinas? Pregunté mientras él leía atentamente. Parece sincero, dijo finalmente devolviendo mi tablet. Pero la cuestión importante es, ¿qué opinas tú? Reflexioné por un momento. Creo que están finalmente entendiendo. No solo lo que hice, sino por qué lo hice. ¿Y eso cambia algo para ti? No sé, respondí honestamente. No estoy listo para perdonar completamente, ni para volver a la dinámica anterior. Ni deberías, Javier afirmó sirviendo más vino en nuestras copas. El perdón, cuando llega, debe ser para tu propia paz, no para la comodidad de ellos. E independientemente del perdón, nunca más debes aceptar ser tratado como antes. Asentí absorbiendo la sabiduría de sus palabras. Aquella noche respondí brevemente a Lorena. Gracias por el correo electrónico. Aprecio la honestidad y el reconocimiento. También estoy en una jornada de autodescubrimiento y sanación. Me alegra que estén buscando ayuda profesional. Los chavos son siempre bienvenidos en mi vida, así como la comunicación honesta entre nosotros adultos. Roberto. Corto, sin promesas o concesiones, pero también sin hostilidad. Un pequeño paso en dirección a algo nuevo. No una restauración del pasado, sino quizás la construcción de un futuro diferente. Diciembre llegó con luces de Navidad transformando Madrid en una ciudad de cuento de hadas. Mi clase de acuarela organizó una pequeña exposición de fin de año y, para mi sorpresa, 2 de mis piezas fueron seleccionadas. Nada grandioso, solo una pequeña galería en Malasaña, pero para mí representaba algo monumental. El reconocimiento de mi valor más allá de los papeles familiares. En el día de la apertura de la exposición, me quedé parado delante de mi acuarela enmarcada. Una vista del retiro al atardecer con tonos de azul y morado fundiéndose en el horizonte. No era técnicamente perfecta, pero capturaba algo real. Un momento de paz que había experimentado solo, sentado a la orilla del estanque. Está chida, dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré asombrado y allí estaba Diego. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté casi sin aliento de sorpresa. Lorena vio la invitación de la exposición en tu Facebook. Creí que quizás era hora de una conversación cara a cara. Él parecía diferente, más delgado, con ojeras sutiles bajo los ojos, pero también con una expresión más suave, menos defensiva. ¿Viniste solo? Sí. Lorena se quedó con los chavos. Ella entendió que necesitábamos este tiempo. Solo nosotros dos. Salimos de la galería y caminamos hasta un café cercano. La noche estaba fría pero clara, con un cielo estrellado que raramente se veía en la ciudad iluminada. Tu pintura está muy padre, dijo él cuando nos sentamos con chocolates calientes humentes. No sabía que pintabas. Yo tampoco, respondí con una leve sonrisa. Hay muchas cosas sobre mí que tú no sabes, que yo mismo no sabía. Él asintió removiendo el chocolate con la cuchara. He pensado mucho sobre eso. Sobre cómo nunca realmente te vi como una persona completa, con deseos y sueños propios. Eras solo papá, una extensión de mí mismo de alguna forma. La honestidad desarmante me tomó por sorpresa. Este no era el Diego defensivo que había dejado atrás. La terapia parece estar funcionando, comenté. Él dio una pequeña sonrisa. Es difícil. Doloroso en realidad. Confrontar patrones que ni sabía que tenía. Ver cómo traté a la persona que más me amó en el mundo. Aún te amo, Diego. Eso nunca cambió, lo sé. Y abusé de ese amor por años. Hizo una pausa tomando un sorbo de chocolate. No vine a pedir que vuelvas o que deshagas lo que hiciste. Vine a decir que entiendo y que estoy intentando cambiar, ser mejor. Nos quedamos en silencio por unos momentos, dejando aquellas palabras flotar entre nosotros. ¿Los chavos están bien?, pregunté finalmente. Sí. Te extrañan, pero se están adaptando. Camila ha guardado cada foto que envías en un álbum especial. ¿Y ustedes? ¿La casa nueva? Es más chica, más simple, pero está funcionando. Lorena volvió a trabajar medio tiempo. Estamos aprendiendo a vivir con menos, a valorar lo que realmente importa. Siento mucho que haya sido tan difícil para ustedes. Él negó con la cabeza. No sientas. Fue necesario. Doloroso, sí, pero necesario. Como una cirugía para remover algo tóxico. Las palabras de él hicieron eco de algo que yo mismo había sentido. Aquella sensación de que el dolor era necesario para la cura, que algunas heridas necesitaban ser abiertas para finalmente sanar correctamente. ¿Cuándo vuelves a México?, pregunté. Mañana. Fue un viaje rápido, solo para verte, para esta conversación. ¿Y qué sucede ahora entre nosotros? Diego pensó por un momento. No sé,
Creo que comenzamos de nuevo, de alguna forma. No como antes. Eso sería imposible e insano. Pero quizás podamos construir algo nuevo, basado en respeto mutuo esta vez. Asentí sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era perdón completo ni reconciliación inmediata. Era algo más matizado, más maduro. El reconocimiento de que las relaciones, como las personas, pueden evolucionar y cambiar. Me gustaría que conocieras a mis cuates aquí en Madrid, dije impulsivamente. Javier está organizando una cena de Navidad la próxima semana. Me encantaría. Él sonrió, pero tengo que volver por Lorena y los chavos. Quizás la próxima vez. ¿Vas a pasar la Navidad aquí? Sí. Javier y yo tenemos planes. Entiendo. Él parecía genuinamente decepcionado, pero no presionó. Quizás podamos hacer una videollamada ese día. A los chavos les encantaría. Me encantaría eso. Respondí sinceramente. Cuando nos despedimos en la puerta del café, él me abrazó. No el abrazo rápido y automático que se había vuelto nuestra costumbre en los últimos años, sino un abrazo real, largo y sentido. Te quiero, jefe, susurró en mi oído. Perdón por todo. También te quiero, mijo. Respondí dejando algunas lágrimas escapar finalmente. Siempre te quise. Mientras lo veía alejarse en la calle iluminada por luces navideñas, sentí algo desatarse dentro de mí. No era perdón completo. Eso aún tomaría tiempo, pero era el inicio de una cura. Para él, para mí, para nuestra relación rota. Aquella noche pinté hasta tarde en mi pequeño departamento. No era el Retiro esta vez ni Madrid. Era una playa de Baja California con aguas azul turquesa y arena dorada. Un lugar a donde una vez llevé a Diego cuando era chavito. Donde construimos castillos de arena que la marea inevitablemente se llevaba. Llamé a la pintura reconstrucción. La Navidad en Madrid fue mágica de una manera que nunca había experimentado antes. Javier decoró su departamento con un pequeño pino cargado de adornos vintage. Luces doradas iluminaban las ventanas y el aroma de vino caliente impregnaba el aire. Sus cuates se reunieron para una cena sofisticada pero acogedora, trayendo platillos de sus propias tradiciones familiares. En la mañana de Navidad hicimos la videollamada prometida con Diego, Lorena y los chavos. Ellos habían organizado un desayuno especial, con la mesa decorada y regalos envueltos. Tenemos regalos con tu nombre para abrir cuando vuelvas, explicó Camila con ojos brillantes. La conversación fue sorprendentemente fácil, sin la tensión que yo esperaba. Lorena parecía diferente también. Menos pulida y perfecta. Más auténtica de alguna forma. Me mostró orgullosamente la decoración de la casa nueva. Más chica pero acogedora. Con toques personales que revelaban más personalidad que la mansión impersonal que habían habitado antes. ¿Cuándo vuelves, abuelito?, preguntó Santiago inclinándose a la cámara con ojos esperanzados. Miré a Javier, que asistía a la videollamada con interés discreto, y luego de vuelta a la pantalla. Aún no lo decido, mi rey. Estoy aprendiendo mucho aquí, redescubriendo cosas sobre mí mismo. Como pintar, dijo Diego con una sonrisa. Les mostré fotos de tu exposición. Sí, yo también quiero aprender, exclamó Camila. ¿Podemos tener clases juntos cuando vuelvas? Me encantaría eso, respondí sintiendo una ola de ternura. Quizás podamos encontrar un maestro en Tijuana. Después de la videollamada, Javier y yo salimos para una caminata por la Gran Vía, admirando las decoraciones festivas y el movimiento de familias disfrutando del feriado. Parecen realmente diferentes, comentó Javier. Más humildes. Sí, concordé. Creo que están realmente intentando. La terapia, la nueva realidad económica, quizás incluso el shock de perderme de repente. Todo eso parece haber despertado algo en ellos. ¿Y eso cambia tus planes?, Javier preguntó entrelazando su brazo en el mío mientras caminábamos. Reflexioné por un momento. No sé si tengo planes exactamente. Más una dirección que un destino. Muy filosófico. Él se rió. Pero en serio, ¿estás pensando en volver a México? Eventualmente sí. Este es un capítulo maravilloso. Pero no el libro entero de mi vida. Mis nietos están allá. Parte de mi corazón también. Pero no en las mismas condiciones de antes. Javier afirmó. No como pregunta sino como confirmación. Definitivamente no. Nunca más seré aquel Roberto invisible, conveniente solo cuando es necesario. Paramos frente a un escaparate deslumbrante, contemplando nuestros reflejos mezclados con las luces centelleantes de Navidad. Dos hombres de mediana edad. Cuates desde la prepa. Unidos por historia compartida pero tan diferentes en las experiencias de vida. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia?, dijo Javier ajustando su bufanda. No es la venganza en sí, aunque haya sido magistralmente ejecutada.
Es como emergiste de ella. Muchas personas se vuelven amargas, consumidas por el resentimiento, incluso cuando vencen. Pero tú floreciste. Sus palabras me tocaron profundamente porque capturaban exactamente lo que yo mismo había comenzado a percibir. La venta de la casa no había sido el fin de la historia, sino el inicio. No se trataba de castigar a Diego y Lorena, sino de liberarme de las cadenas invisibles que yo mismo había ayudado a forjar a lo largo de los años. Así enero llegó con nieve ligera cubriendo los tejados madrileños, transformando la ciudad en un paisaje de cuento de hadas. Mi contrato de alquiler estaba llegando a su fin y necesitaba tomar una decisión. Renovar por 3 meses más o volver a México. En una tarde particularmente fría, caminando por el Retiro casi desierto, tomé mi decisión. Era hora de volver, no por obligación o culpa, no cediendo a la presión familiar, sino porque estaba listo para construir el próximo capítulo de mi vida. Uno que incluía a mi familia, pero también mucho más. Llamé a Diego aquella noche y compartí mi decisión. Vuelvo en febrero, dije, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles? Su voz demostraba una mezcla de alegría y cautela. Voy a mantener mi independencia. Ya renté un departamento cerca del suyo, pero no quiero vivir con ustedes ni ser niñero a tiempo completo. Entiendo y respeto eso. Él respondió prontamente. Quiero seguir pintando. Encontré un taller en Tijuana que ofrece clases similares a las que tengo aquí. Claro, jefe. Tu tiempo es tuyo, y necesitamos establecer límites claros y respeto mutuo. Todos nosotros. Incluso los chavos necesitan entender que el abuelito tiene su propia vida. Estamos trabajando en eso en la terapia, él dijo. Aprendiendo sobre límites saludables, no solo para protegernos, sino para respetar a los demás también. La facilidad con que él aceptó mis condiciones confirmó lo que yo ya había percibido. Algo fundamental había cambiado. No solo en mí, sino en él también. Quizás en todos nosotros. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Enviar algunas pinturas y libros por correo, arreglar maletas, despedirme de los nuevos cuates que había hecho. Madrid me había dado tanto en tan poco tiempo. No solo recuerdos y habilidades, sino una versión renovada de mí mismo. En la última noche antes de mi partida, Javier organizó una cena de despedida. Durante el brindis me miró profundamente a los ojos y dijo, a mi compa Roberto, que demostró que nunca es tarde para reinventarse. En el vuelo de vuelta a México, reflexioné sobre la jornada extraordinaria de los últimos meses. Había partido como un hombre herido en busca de venganza, pero regresaba como alguien mucho más complejo. Un hombre con límites claros, con pasiones propias, con una nueva comprensión de su valor más allá de los papeles familiares. La venganza había sido solo el catalizador, el empujón necesario para una transformación mucho más profunda. Diego y los chavos me esperaban en el aeropuerto con carteles hechos a mano y sonrisas genuinas. Lorena estaba allí también, más reservada, pero visiblemente intentando. Abracé a todos, sintiendo el calor familiar mezclado con una nueva dinámica aún en formación. Bienvenido de vuelta, dijo Diego cargando mis maletas. O quizás debería decir bienvenido a un nuevo comienzo. Me late eso, respondí sonriendo. Un nuevo comienzo para todos nosotros. En las semanas siguientes establecimos gradualmente nuestra nueva dinámica. Cenas semanales en familia donde conversábamos sobre asuntos reales, no solo superficialidades. Días especiales con los nietos donde yo los llevaba a parques, museos y, sí, clases de acuarela que Camila tanto había pedido. Y más importante, tiempo para mí mismo. Mi departamento acogedor. Mi taller 3 veces por semana. Nuevos cuates. Una vida que era verdaderamente mía. Diego y Lorena continuaban en terapia, aprendiendo a construir una relación más saludable, no solo conmigo, sino entre ellos mismos. La pérdida de la casa, aunque traumática, había forzado una reevaluación de prioridades que estaba lentamente transformándolos en mejores personas. En un domingo particularmente agradable, 6 meses después de mi regreso, estábamos todos reunidos para una carne asada en el patio del departamento de ellos. Más chico que la casa antigua, pero mucho más acogedor. Observé la escena con un sentimiento de paz que jamás imaginé posible después de aquel día en el puerto. Diego asando, Lorena arreglando la mesa, los chavos jugando en el pasto, yo contribuyendo con unos chiles en nogada que había aprendido a hacer en Madrid. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo Diego acercándose con una cerveza. Nunca te agradecí propiamente. ¿Por qué? Por haber sido fuerte lo suficiente para forzarnos a cambiar. Por no haber aceptado ser tratado de aquella forma. Si hubieras simplemente cedido como siempre hiciste,
Continuaríamos atrapados en aquel ciclo tóxico. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había pensado en mi venganza como un regalo para ellos también. Pero de cierta forma lo había sido. El dolor de la pérdida, la humillación, el despertar forzado. Todo eso había creado espacio para algo nuevo y potencialmente mejor. Aún la extraño a veces, continuó él mirando al horizonte. La casa, quiero decir. Era bonita, espaciosa. Pero me di cuenta de que nunca fue realmente un hogar, era más un trofeo, un símbolo de estatus. Este lugar, él gesticuló al pequeño jardín donde estábamos con sus imperfecciones y espacio limitado. Parece mucho más nuestro, asentí, entendiendo perfectamente lo que él quería decir. A veces perdemos algo valioso solo para descubrir que lo verdaderamente precioso estaba en otro lugar. A veces me pregunto, dije yo, si habría encontrado el coraje para cambiar si no hubiera sido tan drásticamente excluido aquel día. Si habría redescubierto la pintura, Madrid, mi independencia. No puedo cambiar lo que hice, Diego respondió, la voz embargada. Pero puedo prometer que nunca más te haré sentir invisible. Es todo lo que siempre quise, respondí honestamente. Ser visto, no solo como padre o abuelo, sino como Roberto. Aquella tarde, cuando pintaba con Camila en el pequeño estudio que había montado en mi departamento, ella me hizo una pregunta inesperada. Abuelito, ¿ya perdonaste a papá y a mamá por no llevarte en el crucero? Pausé, buscando palabras que una niña pudiera entender, pero que aún fueran verdaderas. ¿Sabes, Camila? Perdonar no significa fingir que algo doloroso no sucedió o que no importó. Significa decidir no dejar que ese dolor controle tu futuro. Y sí, estoy perdonando un poco más cada día. Como en tus pinturas, ella dijo, sorprendiéndome con su perspicacia. Cuando te equivocas, no puedes borrar, pero puedes transformar el error en algo bonito. Sonreí maravillado con la sabiduría de esa niña de 8 años. Exactamente así, mi amor. Exactamente así. La vida continuó su flujo, con nuevos patrones estableciéndose. Yo no era más la fuente infinita de apoyo económico y emocional para Diego y Lorena, ni quería serlo. Pero era una presencia constante y valiosa en sus vidas, especialmente para mis nietos. Era también un artista en desarrollo, un cuate, un viajero. Un hombre redescubriendo pasiones adormecidas y cultivando nuevas. La casa que vendí nunca más fue mencionada, como si todos entendiéramos tácitamente que representaba un capítulo cerrado en nuestras vidas. Los nuevos propietarios la habían remodelado extensivamente. Una vez pasamos por ella durante un paseo y apenas la reconocimos. Parece una vida diferente, comentó Diego. Lo era, respondí simplemente. En mi cumpleaños número 66, recibí un regalo sorprendente de Diego y Lorena. Un boleto para Italia e inscripción en un taller de pintura en Toscana. Para que continúes tu jornada, decía la tarjeta que acompañaba el regalo. Con todo nuestro amor y respeto. Mirando el sobre con los boletos, percibí que había completado un ciclo completo. El dolor de aquel día en el puerto había sido transformado en algo completamente inesperado. Libertad. No solo física o económica, sino la libertad interior de finalmente vivir como el hombre que siempre fui destinado a ser. La venganza había sido solo el comienzo. El renacimiento que le siguió, ese fue el verdadero triunfo. Ahora, si te gustó esta historia, ya dale clic a este próximo video que está apareciendo en la pantalla. Porque en él hay una historia de traición y venganza como nunca viste antes. Órale.